Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos otra vez a mi canal Tejidos con Susi. Si es la primera vez que están por aquí, pues bienvenidos. Espero que este canal les guste, que se animen a quedarse. Recuerden que se pueden suscribir y que es gratis. Y también tienen la opción de activar la campanita con todas las notificaciones, así no se pierden ninguno de mis videos. Si les gustó este video, también me ayudaría mucho que le den un dedito arriba. De esa manera mis videos van a estar llegando a personitas nuevas y pues me va a ayudar mucho a mí a seguir creando contenido, a pues mantener más activo este canal. Hoy estaremos aprendiendo cómo tejer un kit hermoso para las niñas que ustedes pueden vender y generar ingresos extras. Se van a vender muy rápido porque pues están muy bonitos y si es algo que se usa frecuentemente. Entonces es una buena idea para generar dinero extra para su hogar. Yo aquí tengo mis materiales, tengo un pedazo de tela que vamos a utilizar bien poquito, miren, es bien poquito, cualquier pedacito de tela que ustedes tengan ahí en su casita les sirve mucho. Un hilo delgado de aproximadamente 1.5 milímetros en color rosa y bien poquito en color negro. También igual uno de 1.5 milímetros en color blanco y una lana semigruesa que sea de color verde. Este es acrílico, como les digo, es semigruesa, aproximadamente 2.5 a 3 milímetros de grosor. Vamos a estar utilizando dos ganchos, el 1.75 milímetros y el de 2 milímetros. Pegamento, yo tengo aquí este que es para uña, es de los chinitos, pero es de uña. Este pegamento es muy bueno, la verdad a mí me encanta utilizarlo porque es muchísimo mejor que el silicón caliente. Entonces yo voy a estar utilizando este pegamento y también poquito silicón caliente, pero eso es para la tela, ¿ok? Dos medias perlas medianitas, miren estas que están aquí, están pequeñas en color negro. Vamos a utilizar dos. Y dos broches. Estos clips son para el cabello, miren. Estos me miden aproximadamente 5 centímetros. Pongo aquí, miren, mide los 5 centímetros. Entonces voy a estar utilizando dos. Estos son muy económicos y pues fáciles de conseguir. Yo compré toda esta cajita bien barata en amazon.com y tiene de muchísimos colores, miren. Y tiene 120 piezas, son de 2 pulgadas, 5 centímetros. Miren, tiene de bastantes colores. Así que si les interesa comprar esto, se los voy a dejar en la cajita de descripción. Ahora sí nos podemos ir al paso a paso. Recuerden quedarse hasta el final para que vean el proyecto ya terminado. Yo sé que les va a encantar y ustedes pueden emprender su negocio con este producto. Comenzamos con nuestro gancho de 2 milímetros y nuestra lana de color verde. Hacemos nuestro nudo y vamos a estar haciendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 cadenitas. Nos saltamos la primera cadenita y en la número 2 estaremos tejiendo un punto bajo, dos pestañas y cerramos. En la siguiente, otro punto bajo. En la siguiente, punto bajo. En la siguiente, punto bajo. En la siguiente, punto bajo. Nos vamos a ir tejiendo puntos bajos hasta llegar a esta cadenita, dejando libre la última. Una vez que hayamos llegado aquí al final, en la última cadenita estaremos tejiendo 3 puntos bajos. Tenemos una en esta misma cadena, 2 y en la misma la tercera, el tercer punto bajo, perdón. Apretamos y nos vamos a ir tejiendo de este lado. En el siguiente punto, que es este, hacemos un punto bajo. En el siguiente, punto bajo y tenemos 2 sin contar el aumento de la última cadena, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y aquí 10 puntos bajos y en la última cadena vamos a estar haciendo 2 puntos bajos.
no quiere entrar. Entonces aquí está, miren, aquí hacemos 2 puntos bajos, 1 y 2, y con esta del inicio ya tendríamos 3. Deslizamos en el primer punto bajo que tejimos y tenemos la primera vuelta terminada. Para esta siguiente vuelta levantamos una cadena y en este mismo punto vamos a tejer 2 puntos bajos. Aquí tenemos uno y en el mismo hacemos el segundo. En el siguiente punto hacemos un punto bajo, en el siguiente punto bajo y tenemos 2, 3, 4, no estoy contando el aumento, ok, nada más tenemos 4 sin contar el aumento, 5, 6, 7, 8, 9 y aquí está el número 10. Una vez que lleguemos aquí a los 3 puntos de cuando tejimos el aumento, vamos a estar tejiendo aumento también ahí. Entonces en este segundo 2 puntos bajos, en el siguiente 2 puntos bajos, 1 y 2, en el siguiente 2 puntos bajos, 1 y 2. Y ahora sí, en estos puntos continuamos tejiendo un punto bajo. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, aquí el número 10. Aquí tenemos los siguientes 2 puntos que son los del aumento de este último punto. Entonces recuerden que ahí tenemos que tejer aumento. En el siguiente punto 2 puntos bajos y en el siguiente 2 puntos bajos. Deslizamos en el primer punto, aquí está, deslizamos y tenemos terminada la vuelta número 2. Para la siguiente vuelta una cadena en este mismo punto, un punto bajo, en el siguiente 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 punto bajo. Nos vamos a ir tejiendo todo alrededor con puros puntos bajos, así. Un punto bajo en cada punto de la vuelta anterior, todo alrededor. Una vez que lleguemos aquí al final, nada más cortamos la hebra y la jalamos de este lado. Vamos a venirnos aquí a este primer punto bajo, miren. Este es el punto deslizado, esta es la cadena y este es el punto bajo. Por la parte de atrás metemos el gancho, así, y jalamos la hebra hacia atrás. De este lado, así. Después vamos a tomar estas 2 pestañitas, esta y esta. Tomamos así. Tomamos esta y esta de aquí. Va a quedar justo en el centro, dejando libre esta pestañita delantera. Por ahí estaremos pasando esta hebra. Así y jalamos. Y de esa manera ya queda como un punto. Y ya aquí atrásito yo siempre escondo mis hebras, ya les he dicho en otros videos. Simplemente tomo las pestañitas que más se dejen pescar, así, y voy pasando mi hebra por ahí, así. Es lo que yo hago, todo hasta terminar mi hebra. Con nuestro hilo blanco y nuestro gancho de 1.75 estaremos haciendo un anillo mágico. Este proceso lo estaremos repitiendo un total de 2 veces, así. Dentro del anillo vamos a tejer un punto bajo, en el mismo, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8 puntos bajos, jalamos a esta hebra, así. Y vamos a hacer nuestro punto deslizado en el primer punto bajo que tejimos, que es este de aquí. Ahí deslizamos, así. Una cadena en ese mismo punto, vamos a tejer 2 puntos bajos. Y tenemos 1
y 2. En el siguiente punto, 2 puntos bajos, 1 y 2. En el siguiente, igual, 2 puntos bajos, 1 y 2. En el siguiente punto, 1 y 2. Nos vamos a ir tejiendo así, aumento en cada punto. Al final debemos de tener 16 puntos bajos. Llegué al final, tengo mis 16 puntos bajos, corté mi hebra y jalamos. Vamos a esconder de la misma manera en el primer punto bajo por la parte de atrás hacia enfrente, jalamos esta hebrita hacia atrás, así. Tomamos estas dos pestañitas, esta y esta. Entonces aquí está, estas dos, y vamos a pasarla por aquí, así, de este lado, y ya quedó cerrado. Y estas hebritas voy a hacer 2 nuditos y después voy a cortar. Esto lo estaremos repitiendo una vez más para tener un total de 2 círculos en color blanco. Ya tengo aquí mis 2 círculos, ahora vamos a hacer uno más pequeñito con el color rosa. Igual, hacemos nuestro anillo y vamos a estar tejiendo dentro un total de 6 puntos bajos. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Jalamos esta hebrita y vamos a cerrar de la misma manera, nada más cortamos, jalamos y vamos a estar cerrando de la misma manera que cerramos los blancos. Con el color blanco, otra vez, vamos a estar tejiendo una flor. Hacemos un anillo mágico, como sea que ustedes lo sepan hacer, siempre les digo, una vez que tengamos el anillo, levantamos 1, 2, 3 cadenas, con esta que habíamos tejido ya son 4. Hacemos 1, 2, 3 lazadas, introducimos y sacamos hebra, así. Vamos a estar cerrando 2, cerramos 2, 2 y las últimas 2. Tenemos un punto triple alto. 1, 2, 3 lazadas, introducimos y sacamos. Nuevamente cerramos 2, 2, 2 y las últimas 2. Tejemos 1, 2, 3, 4 cadenas. Dentro hacemos un punto deslizado, así. Y esto va a contar como un pétalo. Volvemos a repetir 1, 2, 3, 4 lazadas, 4 cadenas, 1, 2, 3 lazaditas y repetimos, cerramos 2, 2, 2 y las últimas 2. Repetimos 1, 2, 3 lazadas, introducimos, sacamos, cerramos 2, 2, 2 y las últimas 2. 1, 2, 3, 4 cadenas, nos venimos aquí y deslizamos y tenemos otro pétalo. Repetimos 1, 2, 3, 4 cadenas, 1, 2, 3 lazadas y volvemos a tejer el punto triple alto. Cerramos 2, 2, 2 y 2. Ok, entonces vamos a completar otro pétalo y después repetimos 2 veces más para tener un total de 5 pétalos. Tengo aquí 1, 2, 3, 4, 5 pétalos. Vamos a cerrar este círculo así y aquí voy a levantar una cadena y ya podemos cortar y jalamos así y volvemos a jalar de este lado. Con estas 2 hebritas igual voy a estar haciendo 2 nuditos. Si escuchan los pajaritos cantar, es bien tempranito, bien temprano me puse aquí a grabarles y por eso están los pajaritos contentos. Entonces aquí hacemos nuestro nudo, aquí está, y podemos perder, y de esta manera nos quedó nuestra flor. Ahora sí, ya teniendo todas las partes aquí completas, vamos a empezar a armar.
Le pegué una media perla al centro de la florecita. Ahora aquí a los ojitos, lo que van a hacer los ojos, le vamos a pegar estas perlas, medias perlas en color negro. Para esto yo sí voy a estar utilizando el pegamento este que les digo que me gusta mucho. Ponemos poquito aquí. Este es muy bueno, ¿ok? Entonces con poquito es suficiente. Entonces aquí casi en la orillita, ahí estaremos pegando un ojito. Así va a quedar. El otro, repetimos. Aquí en esta orillita, aquí. Y ya tenemos los ojos. Así están. Ahora los estaremos pegando. Para esto sí voy a utilizar mi silicón caliente y lo vamos a estar pegando de esta manera. Vean, tienen que quedar los ojitos como aquí, dejando un poquito espacio a la orilla, aquí y de este lado, así. Aquí ponemos poquito silicón aquí a la mitad y pegamos el primero de este lado. Igual volvemos a poner silicón aquí en la mitad y lo pegamos aquí. Y ya están los dos ojitos. Así nos debe de quedar. Círculo de color rosa va a ir pegado aquí a la orilla. Igual como pegué este, va a ir pegado aquí. Así. Voy a esconder esta virita hacia adentro. Así tiene que ir bien pegadito estas dos partes aquí a la orilla. Y ahora con el color negro, no necesitamos aguja ni nada. Así se puede, con el mismo gancho nos podemos ayudar. Vamos a hacer una boquita. Vamos a estarlo metiendo de este lado aquí que quede justo al centro, así como un piquito. Entonces aquí de enfrente hacia atrás traemos esta hebra hacia enfrente, así. Y luego nos vamos a venir aquí abajo, aquí pero por la parte de atrás, y lo jalamos hacia atrás. Después nos venimos aquí en este, por la parte de enfrente hacia atrás, nos traemos esta misma hebra. Lo sacamos por este mismo hacia atrás, así. Nos quedó este tipo ranita. Qué bonito se ve. Entonces aquí en la parte de atrás yo ya tengo mi pedacito de tela ya cortado con el encendedor. Le di todo por así todo alrededor para que se le quemen las hebritas. Y esto va a ir pegado aquí para tapar esta línea negra. Entonces lo vamos a pegar aquí con el mismo silicón caliente. Te lo pongo y lo voy pegando así, y de este lado también. Nada más voy pegándolo así. Y dejamos que se seque. Vamos a pegar nuestra flor. El color rosita lo voy a estar utilizando para la ranita y esta flor la voy a estar pegando aquí. Igual voy a estar utilizando el pegamento más fuerte porque el silicón caliente tiende mucho a despegarse. Entonces para esto sí necesitan un pegamento más fuerte. Lo voy a poner aquí en esta parte. Voy a tomar la flor y la vamos a pegar justo en el centro. Aquí. Así nos debe de quedar. Miren, aquí está nuestro broche. Y debe de quedar así. Entonces este ya lo podemos dejar a un lado. Y vamos a estar pegando ahora esta, la ranita. Para la rana el broche lo voy a poner hacia acá. O sea que se abra de este lado. En vez de ponerlo así, lo voy a poner así. Y lo voy a estar abriendo así. Y voy a poner pegamento en esta parte. Procure no pegar la parte de abajo porque pues eso es lo que va a hacer que se abra. Entonces aquí voy a pegarlo así. Tengan cuidado porque como les digo este es muy fuerte, entonces se les queda pegado su dedo ahí. Y voy a ir pegando esta parte también. ¿Sí? Teniendo mucho cuidado que no se les vaya a pegar esta parte porque si no ya no va a poder abrir ni cerrarse. Entonces, traten de pegarlo así abierto. Ponen pegamento aquí en esta parte, en la mera orillita nada más.
y ya pegan la ranita al broche. Así. Entonces voy a esperar que se seque y les muestro el resultado final. Y vean, amigos y amigas, aquí ya terminé mi kit. Yo lo puse en este cartoncito que yo mismo hice con un cartón reciclado que tenía por ahí. Simplemente lo corté y le hice una línea en el centro y de esa manera ya puedo poner mis brochecitos. Es un kit muy bonito, un juego de broches muy bonito y muy rápido de tejer, muy fácil. Como pueden ver, no se toma mucho tiempo y pues nada más podemos utilizar sobras de lana y podemos venderlos. Estos de verdad que se van a vender muchos y pueden hacer muchísimos en un día. Es lo mejor. Miren, este es más pequeñito. Ven, la ranita es más pequeña, pero igual se miran bien bonito de diferente tamaño. Es una excelente idea para que ustedes generen dinero extra. Lo pueden hacer de muchísimos animalitos. Déjenme saber en los comentarios si quieren que les comparta más animales. Yo tengo muchísimas ideas de brochecitos, así que si a ustedes les está gustando estos videos así de broches, me lo dejan saber en los comentarios y yo con gusto se los voy a estar grabando. Espero que este tutorial les haya gustado, que les sea muy útil y les deseo de todo corazón que si los van a vender, vendan muchísimos. Mucho éxito, que Dios bendiga su negocio, que Dios los bendiga a ustedes. Cuídense mucho, nos vemos pronto con un video nuevo. Bye.